Voy a empezar a grabar. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a retomar un poco lo que estábamos hablando ayer sobre el tema de las conformaciones, de los giros de los enlaces, ¿no es cierto? Lo vimos un poco con lo que uno puede ver en los software de modelamiento molecular, ¿no es cierto? Uno puede ir viendo las diferentes formas en las cuales las moléculas se pueden mover, pueden vibrar, ¿no es cierto? Lo que normalmente se conoce como grados de libertad, ¿ya? Esos son los grados de libertad que tiene una molécula. Entonces, estábamos hablando de los alcanos, ¿no es cierto?, de la clase anterior, y por eso que era importante que empezáramos a entender este tema de las conformaciones, porque como los alcanos son moléculas que están compuestas por enlaces esencialmente carbono-carbono, más los correspondientes hidrógenos, tenemos una gran cantidad de enlaces que son, podríamos decir, simples, ¿ok? Enlaces sigma. Entonces, cada uno de estos enlaces tiene una libre rotación y por lo tanto tengo muchas posibilidades de poder tener una conformación distinta. ¿Okay? Entonces, voy a agrandar esto. Entonces, esto es un poco lo que veíamos y que de hecho se veía bastante más fácil, ¿no es cierto?, cuando lo vimos en el software, que es poder visualizar, ¿no es cierto?, estos enlaces de diferente manera, ¿no es cierto? Porque tenemos la forma de perspectiva, la forma caballete y la fórmula de Newman, ¿ok? Estas cosas no son más que simplemente llevar al papel, algo que yo puedo dibujar con la mano, con un papel y un lápiz, algo tridimensional, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una molécula que tiene estos enlaces dibujados de esta manera, ¿no es cierto?, lo que me está mostrando es que estos enlaces que están aquí están en el plano, ¿ok? En el plano del papel, podríamos decir. Los que tienen estas rayitas así son aquellos que salen del plano, pero hacia atrás. Las que tienen el enlace sólido, ¿no es cierto?, en negro, son los enlaces que salen del papel, pero hacia adelante. ¿Okay? Entonces, en cada uno de estos átomos de carbono yo sigo manteniendo la estructura tetraédrica. Tengo el enlace, ¿no es cierto?, de carbono aquí con el hidrógeno hacia atrás, el hidrógeno hacia adelante. ¿Okay? Y sigo teniendo el tetraedro. Entonces, siempre en un tetraedro yo puedo tener una forma plana, ¿no es cierto? Y puedo tener otras dos que van a formar su propio plano, pero, ¿no es cierto?, cortando el ángulo intermedio, podemos decir. Si nosotros dibujamos un plano aquí, este triángulo que se genera aquí entre estos tres átomos, ¿no es cierto?, justo cortan el plano de este otro perpendicular a este plano que está acá. ¿Okay? Ahora, yo puedo mover este enlace, ¿no es cierto? Y al mover este enlace, puedo dejar fijo uno de los grupos y mover el otro. Y eso va a ir generando cambios en los ángulos diedros, que fueron los ángulos que estábamos comentando ayer, ¿no es cierto? Que eran los ángulos que se producían entre cuatro grupos, ¿no es cierto? Siempre los dos grupos del medio de esos cuatro grupos son los que forman el enlace que en la práctica yo voy a estar evaluando con ese ángulo, o el que yo puedo girar. ¿Okay? Entonces, cuando yo giro este enlace de aquí, ¿no es cierto?, cambia el ángulo diedro que hay entre estos átomos de aquí. Entonces yo puedo evaluar ese enlace a través de este ángulo diedro, o lo puedo evaluar a través de este ángulo diedro, o de este ángulo diedro, etc. ¿Okay? Ahí va a depender de cómo yo lo quiera evaluar. Yo puedo ver el cambio, ¿no es cierto?, en esta fórmula de perspectiva. Por ejemplo, puedo girar esto, ¿no es cierto?, en 60 grados, y voy a obtener esto que está acá, ¿no es cierto?, que es ahora estos grupos que estaban en el plano, este hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, ahora este hidrógeno está aquí arriba, ¿no es cierto?, y también está formando un plano, porque los enlaces me lo indican, ¿no es cierto?, están todos en el plano del papel, y tengo los hidrógenos hacia adelante en cada carbono, y los hidrógenos hacia atrás en cada carbono.
¿Ok? Esto mismo yo lo puedo visualizar en una fórmula de Caballete. ¿Qué es una fórmula de Caballete? Es una fórmula de, podríamos decir, con una cierta perspectiva que no está indicada directamente con enlaces que van hacia adelante o hacia atrás. Simplemente ahora estoy mirando la molécula desde un ángulo distinto. Y lo que está aquí abajo es, digamos, en términos de perspectiva, está más adelante, más cerca de ustedes, y este enlace que está aquí se está alejando hacia atrás, y yo tengo la perspectiva del otro átomo de carbono. ¿Okay? Y aquí yo también puedo ver, ¿no es cierto?, que este hidrógeno está entre medio de estos dos enlaces de acá, y si yo giro en 60 grados, este hidrógeno aquí sube para allá, o sea, en realidad este hidrógeno aquí sube para allá, y obtengo estos dos hidrógenos ahora ya en el mismo plano, ¿no es cierto? Ahora, este plano que yo veía de esta manera, aquí, ¿verdad? Aquí se ve de esta manera. ¿Okay? El plano, lo que están haciendo es ir girando el plano que tienen en el papel, lo van girando para los diferentes modelos. Y finalmente, cuando terminan de girar el plano, ¿no es cierto?, de tenerlo en el papel, tenerlo oblicuo en el papel, hasta tenerlo directamente perpendicular al papel. ¿Okay? Y ahora el enlace que están evaluando, el enlace que está girando, está justo perpendicular al plano del papel. Entonces, lo que obtienen es un enlace que tiene, ¿no es cierto?, que yo no lo veo, porque al estar perpendicular al papel yo pierdo la dimensión de ese enlace, y para poder indicar dónde está cada cosa, yo utilizo este circulito que está aquí. Entonces, los grupos que están unidos al centro del círculo, ¿ya?, son los que están unidos al carbono que está más cerca de ustedes. Y el círculo en sí indica, ¿no es cierto?, los átomos que están unidos al carbono que está detrás del plano, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, cuando yo giro el enlace en 60 grados, ¿no es cierto?, este hidrógeno aquí lo muevo para allá, eventualmente este hidrógeno va a quedar exactamente detrás de este hidrógeno. Aquí se muestra como ligeramente corrido para que lo puedan visualizar, si no lo verían como si fuese solamente estas rayas, porque en principio esto está generando un plano perpendicular aquí. ¿Bien? Pero como les digo, se los muestran ligeramente girados para que lo entiendan. ¿Okay? ¿Todos ven lo que yo estoy explicando? ¿O hay alguien que no, como que mira y no cacha nada? ¿Todo bien? Vale. Sí, profe. Ahora, hay una componente importante que es la componente energética. Como les comenté también a través del software molecular, existe una energía que está relacionada con digamos, la interacción electrónica que hay de los átomos dentro de una misma molécula. ¿Okay? Entonces, cuando átomos dentro de la misma molécula se acercan entre sí, se produce una interacción electrostática de los electrones que están en las capas superiores de los átomos en sí. ¿Okay? Eso hace que, en general, átomos que están más cercanos eleven la energía potencial de la molécula. ¿Por qué la energía potencial? El mismo ejemplo que dábamos de este resorte. ¿Okay? Cuando yo tengo el resorte en equilibrio, ¿cierto?, hay cero energía potencial, porque el resorte no tiene ninguna potencialidad de hacer nada. ¿Okay? Pero cuando yo estiro el resorte o aprieto el resorte, estoy yo entregando la energía, y esa energía se está convirtiendo en energía potencial. Y cuando yo dejo de entregar ese, digamos, saco y lo dejo que vaya de nuevo al equilibrio, se produce una eliminación de energía a un sistema de menor energía. Por ejemplo, el resorte se estira. ¿Okay? Y eso genera una disminución de la energía. ¿Okay? Y eso es lo que sucede aquí. Cuando yo tengo los dos hidrógenos muy cercanos, y no solamente estos dos hidrógenos, sino que estos también y estos también, lo que va a suceder es que yo estoy aumentando la energía potencial de esta molécula. ¿Okay? Y cuando yo dejo que esta molécula tenga un equilibrio, o llegue al equilibrio, va a bajar de esa energía potencial. ¿Okay?
y va a obtenerse con una conformación en donde este ángulo va a ser un poquito menor. ¿Ok? Entonces, esa energía potencial, ¿no es cierto?, va cambiando a medida que yo voy girando el enlace y la cantidad de energía va a depender de qué tan voluminosos sean los grupos que se están juntando o los átomos que se están juntando. ¿Okay? En este caso yo tengo solamente hidrógenos y por lo tanto la energía que hay entre ellos no es muy grande. ¿Ya? Entonces, la diferencia que hay entre esta conformación y esta otra conformación que está acá, que tiene nombre, ¿no es cierto? Estas son las conformaciones eclipsadas, porque los grupos están uno enfrente del otro, ¿no es cierto? Como en un eclipse, están eclipsadas o alternadas, ¿ok? Y la alternada es porque yo tengo uno, después tengo el de atrás, después tengo el de adelante, después tengo el de atrás y así. ¿Okay? Y yo voy moviendo, ¿no es cierto? Y va aumentando la energía y va disminuyendo. La diferencia entre la conformación eclipsada y la conformación alternada es de 2,9 kilocalorías por mol. ¿Okay? Eso es un número con una unidad que probablemente a ustedes digamos, no les genera nada, pero para que se hagan una idea, esto tiene una consecuencia, digamos, un sentido físico, podemos decir. ¿Cuál es el sentido físico? Uno estadísticamente puede determinar cuál es el porcentaje de abundancia que tiene una conformación en una población de moléculas. ¿Ya? Piénsenlo esto desde el punto de vista como, pues, digamos, más macro. Entonces, por ejemplo, hablemos de una población de personas. ¿Okay? Entonces, piensen las conformaciones como si fuesen personas que están en diferentes partes de un país, por ejemplo, ¿ya? En Chile. Si yo en algún momento hago una encuesta y le pregunto a todos los habitantes del país dónde están, ¿no es cierto? Estadísticamente voy a obtener que la gran mayoría de las personas están en ciudades, por ejemplo. ¿Ya? Y unas poquitas personas van a estar en lugares que no son los lugares donde normalmente uno encontraría a una persona. ¿Ya? Por ejemplo, a la mitad de viaje entre una ciudad y la otra, o subiendo un cerro, o nadando en el mar, etc. O sea, lugares que no son los lugares donde uno encuentra normalmente a la gente. ¿Okay? Las ciudades vendrían a ser estos valles que ustedes ven aquí. ¿Ya? Son lugares de baja energía, ¿por qué? Porque en la ciudad están todos los servicios, tengo baño, ¿no es cierto? Tengo agua potable, tengo luz, etcétera, ¿cierto? Mientras que vivir, ¿no es cierto?, en un bosque, eso significa que no tengo nada de esas cosas, o sea, mucha menos gente va a querer hacer eso. Y por eso que la gente se acumula en las ciudades. Y esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero eso no significa que estos lugares estén prohibidos. ¿Okay? Entonces yo para poder pasar de una ciudad a la otra, necesariamente tengo que pasar por digamos, un trecho, un intermedio. ¿Okay? Entonces ese trecho, ese intermedio, ¿cierto? Es este lugar de más energía. ¿Okay? Entonces, pero eso no significa tampoco de que este lugar vaya a estar muy poblado. O sea, que yo pueda pasar por aquí no significa que aquí yo en cada momento voy a encontrar una montonera de gente justo a la mitad de la ciudad, porque voy a encontrar a la mitad de la gente de la ciudad entre medio. ¿Ya? O sea, vayan entendiendo un poco la analogía en ese sentido. Entonces, ¿qué significa 2,9 kilocalorías por mol? En el rango de la temperatura ambiente, 2,9 kilocalorías por mol es una barrera energética pequeña. ¿Okay? La gran mayoría de las moléculas puede atravesar barreras del orden de 10 kilocalorías por mol sin ningún problema, ya incluso un poco más, a temperatura ambiente. Es decir, ellos pueden pasar de una ciudad a otra, o en este caso de una conformación a otra, si esa barrera es de menos de 10 kilocalorías por mol. ¿Okay? Como les digo, puede ser incluso más. Pero cuando yo hago la estadística para saber cuánta gente hay en cada lugar, ¿no es cierto? Hay una distribución que se llama distribución de Boltzmann, que es una distribución estadística, que nos indica más o menos cuál es la población o cómo varía la población
versus su energía, ¿ya? Y es una distribución, digamos, digamos, exponencial, ¿ya? Y esa distribución nos indica más o menos que una molécula que está por sobre las 2 kilocalorías por mol en relación a otra, una conformación, perdón, en relación a la otra, va a tener una población de menos del 0,1%. ¿Ya? Eso significa que si yo tengo dos conformaciones, una que tiene una energía X y otra que está 2 kilocalorías por mol por encima de esa otra, la proporción que va a haber entre ellas va a ser del orden de 99,9 es a 0,1. 2,9 kilocalorías por mol es más diferencia aún, y eso significa que la probabilidad de que una molécula la encontremos en esa conformación, en un momento dado, en una población, imagínense, un mol de moléculas, cada una moviéndose, cada una girando, etc., la probabilidad que la encontremos ahí va a ser de un porcentaje muy pequeñito, 0,1%, o incluso menos, 0,01%. La gran mayoría de las moléculas las vamos a encontrar en estos lugares, ¿ya? Porque la diferencia de energía es muy menor. Entonces, en la práctica, las que pillamos, ese 0,1% que pillamos, en la práctica lo que está haciendo es que está yendo de un lado al otro. O sea, la pillamos en el camino, podríamos decir. ¿Okay? Pero donde ellos están relativamente, digamos, tranquilos es aquí. Entonces ellos están aquí moviéndose, y de repente, ¡pum!, una salta hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque otra de al lado le pegó y le transfirió la energía y pudo pasar hacia allá y así se la lleva, dándose vuelta. ¿Okay? ¿Se entiende la idea general, no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando agregamos un grupo o un par de grupos? Por ejemplo, en el caso del butano, que es una molécula que tiene 4 átomos de carbono. Ahí estamos reemplazando 2 átomos de hidrógeno por 2 grupos metilos. ¿Ya? Esos 2 grupos metilos pueden estar eclipsados uno con el otro, en cuyo caso tendríamos la mayor energía, la conformación de mayor energía posible, porque los 2 grupos voluminosos de la molécula están mirando, ¿no es cierto?, justo al mismo espacio físico. Entonces, antes teníamos un hidrógeno y un hidrógeno, y ahora en vez de tener un hidrógeno tengo un carbono que tiene como un racimo de hidrógeno, 3 hidrógenos aquí, y acá lo mismo. Entonces, este volumen es mucho mayor que el volumen de un solo hidrógeno. Y por lo tanto, la interacción electrostática que se genera cuando ellos se cruzan en el espacio, cuando se eclipsan, es mayor. Y por lo tanto, la energía potencial de esa conformación, que gana esa conformación al estar ahí, es aún mayor. ¿Okay? Entonces, si yo miro esta conformación de alta energía, lo que obtengo es esta punta de cerro que tiene 4,5 kilocalorías por mol por encima de la conformación de menos energía. ¿Ya? ¿Cuál es la conformación de menos energía? Evidentemente, aquella en donde los dos metilos están a lados contrarios. Mientras más alejados posibles. ¿Okay? Y alternados, ¿no es cierto? Para evitar la interacción entre ellos o entre hidrógenos y otros metilos. ¿Okay? Entonces, tengo esta alternada, ¿no es cierto? Pero es una alternada en donde los metilos siguen estando cerca. Vuelvo a tener una eclipsada donde la energía vuelve a subir, ¿no es cierto? Después vuelvo a tener una alternada, pero esta alternada es una alternada especial que le llamamos anti, ¿ya? Que lo que hace es estar, ¿no es cierto?, los dos grupos voluminosos a lados contrarios. Eso significa anti en orgánica, para lados diferentes, digamos. Normalmente el contrario, el antónimo de eso es sin. Cuando están sin, están para el mismo lado. Cuando están anti, están para lados contrarios. Y aquí volvemos a tener la misma conformación anterior, solamente que está al revés. Después esta es igual a esta de acá también, pero está al revés. Y volvemos nuevamente a dar la vuelta completa. Tenemos los 360 grados del enlace diedro. Y vuelvo a obtener la conformación de 4,5 kilocalorías por mol. Entonces, esta molécula está en su mínimo de energía. ¿Okay? Este mínimo de energía puede cruzar estas barreras de 4,8 kilocalorías por mol, 4,5 kilocalorías por mol, ¿no es cierto?
y ir pasando a través de estas diferentes conformaciones. Estas son las ciudades. Si yo hago saco una foto y veo y hago una estadística de quién está en dónde, lo que yo debería obtener serían que las moléculas estarían esencialmente en dos grupos. Unas que estarían en el mínimo global, que se llama, este es el mínimo de energía global, y otro que están en mínimos locales, que serían en este caso F y B. ¿Okay? Y eso significaría, ¿no es cierto?, que habría una distribución entre ambas. ¿50 y 50? No. ¿Por qué? Porque el mínimo global tiene una energía potencial menor a la de este otro mínimo local. Está 0,9 kilocalorías más arriba el mínimo local versus el global. Y por lo tanto, la distribución de Boltzmann nos va a decir de que eso es alrededor de un 20% o algo así. ¿Okay? Y entonces vamos a tener 80% o 75% de este versus un 20-25% de este de acá. ¿Okay? Y si lo comparamos obviamente con los cerros, ¿no es cierto? Va a ser aún más. Pero como les digo, los cerros no son mínimos. ¿Ya? Y aquí hay que hacer una distinción. Nosotros estábamos tratando esto como si fuese una conformación, pero en realidad no es una conformación, es un paso. ¿Ya? Entonces, cuando se hace la estadística, ¿no es cierto? En Chile, por ejemplo, para saber dónde vive la gente, solamente se consideran los lugares donde vive gente, o sea, las ciudades, las localidades, etcétera, por muy rurales que sean. Pero a nadie le hacen el censo en un peaje, por dar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, esos son lugares que son de paso. Entonces, matemáticamente, estos son lugares, estos son máximos, ¿no es cierto? Y estos son mínimos de la función, podríamos decir. Y estos mínimos, ¿no es cierto?, son las conformaciones realmente, y estos son solamente lugares de transición. ¿Ya? Vamos a ver que todo esto que estamos hablando de energía potencial, después se traspasa cuando veamos reacciones químicas. Nos vamos a dar cuenta que las reacciones químicas funcionan un poco de la misma manera. Voy a tener reactivos que van a tener una energía, van a tener que traspasar un cerro de energía para poder convertirse en productos que van a su vez tener otra energía. ¿Ya? Puede que estos suban de energía, puede que estos bajen de energía, dependiendo de si son exotérmicos, endotérmicos, endergónicos, exergónicos, etc. Pero la lógica, ¿no es cierto?, de los mínimos y los máximos, siendo estos como lugares estables y lugares inestables, ¿ya? Los cerros son estos lugares inestables, ¿ya? Entonces yo aquí no aíslo cosas, ¿ya? Aquí sí yo puedo aislar cosas y ellos están aquí porque esto es como una vasija, ¿entienden? Entonces es como, piensen ustedes en una taza, ¿ya? En una taza yo puedo guardar agua, pero si yo doy vuelta a la taza y trato de meterle agua, el agua no cae, no puede estar. ¿Okay? Eso es un poco lo mismo, los mínimos contienen moléculas, mientras que los máximos simplemente permiten que pasen las moléculas de un mínimo a otro. ¿Okay? Sé que estoy diciendo varias veces lo mismo, pero estoy tratando de que se entienda el concepto. ¿Okay? Súper, súper importante. Aquí estamos trabajando una molécula súper pequeñita, pero piensen ustedes en una molécula muchísimo más grande que puede tener muchos más grados de conformación y yo puedo tener muchas combinaciones de ángulos al final de cuentas. ¿Ya? Entonces yo puedo tener una molécula, por ejemplo, que en este caso yo solamente tengo este ángulo de enlace que gira y que tiene una distinción entre un grupo y otro, ¿ya? Porque esta alternada es distinta de esta alternada, ¿ok? Pero, por ejemplo, girar este enlace de aquí genera que estos hidrógenos se muevan, pero como estos hidrógenos son indistinguibles unos de otros, es decir, la alternada con este hidrógeno aquí no es diferente de la alternada con el hidrógeno de al lado, porque los hidrógenos son iguales, entonces esa conformación, entre comillas, no vale, no me está generando nada. Entonces la distribución de Boltzmann no la considera. ¿Okay? Pero eso, en una molécula que es mucho más grande, entonces yo voy a empezar a tener combinaciones, donde yo tengo la alternada de este enlace con la alternada del otro enlace, más la alternada 1 de acá con la 2 de allá, y se empiezan a generar combinaciones. Y esas combinaciones cada una de esas combinaciones es un mínimo local.
y por lo tanto, digamos, entender cómo está esa molécula es importante. Ahora, ustedes me dirán, y bueno, ¿y para qué? Piensen ustedes ahora en el problema, por ejemplo, de una enzima y su sustrato. La enzima tiene un sitio activo, tiene un lugar físico, ¿no es cierto? Un pequeño hueco dentro de la estructura molecular de la proteína, ¿no es cierto? Y el sustrato entra ahí y los diferentes grupos de la proteína, ¿no es cierto? Los diferentes residuos de los aminoácidos que conviven ahí dentro de ese sitio activo, le entregan un ambiente químico, ¿ya? Un ambiente, digamos, físico dentro de ese lugar que permite que se produzca, por ejemplo, una reacción, un reordenamiento de una molécula, lo que sea. ¿Ya? O sea, de ahí se genera el proceso, ¿no es cierto?, de catálisis. ¿Okay? Pero digamos, ese hoyito tiene una forma. Entonces, cuando yo meto la molécula allá adentro, la molécula no va a entrar de cualquier manera. ¿Ya? Va a entrar de una manera solamente. Entonces, entender cómo están las moléculas estadísticamente cuando quieran entrar a la proteína es súper importante, porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una molécula dibujada en el computador, pero está dibujada en una conformación que no es la más importante, es una conformación así que un 0,1%? Y yo la trato de meter a un sitio activo y digo, no, no entra en el sitio activo. Pero no entra esa conformación. ¿Qué pasa si yo busco la conformación de más energía? O sea, perdón, de menos energía, que sería la más estable y por lo tanto la más abundante. ¿Ya? La que, si yo hago la estadística, voy a decir el 80% de la molécula está en esa conformación. Y yo trato de meter esa conformación en el sitio activo y esa conformación sí entra y entra bien. Entonces, lo más probable es que esa molécula sí tenga actividad con esa enzima. ¿Ya? Porque estoy probando la que tiene más probabilidades de entrar en esa enzima, ¿cierto? Que va a ser la molécula que va a estar en esa manera. Pero si yo pruebo la otra, la que no tiene probabilidades de estar, y la pruebo en la enzima, y no me da, eso no significa nada. Distinto es, por ejemplo, si ahora tengo esa misma molécula, y yo busco la conformación de menos energía, la encuentro, la trato de meter a esa conformación a la molécula, y no me entra, y sí me entra una conformación de muy baja energía, o sea, de muy alta energía, yo no me puedo pasar el rollo de que va a funcionar. Lo más probable es que no funcione, porque la probabilidad de que esa molécula justo entre al sitio activo es muy pequeñita, porque de toda la población de moléculas que va a andar dando vueltas, solo un porcentaje muy pequeño va a estar en esa conformación. Entonces tienen que pensarlo como un tema de probabilidad al final. ¿Okay? Entonces, tremendamente importante al final de cuentas, porque lo que estamos tratando, recuerden, ¿cuál es el objetivo de esta primera parte del curso? Que ustedes entiendan cómo se comportan las moléculas orgánicas, cómo son y cómo se comportan. Entonces ya estamos aprendiendo a estructurarlas, a unirlas, a ver cómo son tridimensionalmente y a ver, ¿no es cierto?, qué grupos tienen y todo. ¿Ya? Entonces, tremendamente importante ahora es cuando yo empiezo a generar estos diferentes tipos de enlaces, etcétera, etcétera, existe la posibilidad de formar enlaces cíclicos, ¿okay? Es decir, de formar estructuras cíclicas. Y estas estructuras cíclicas son muy comunes en la naturaleza. ¿Ya? Ustedes las van a encontrar en una montonera de moléculas biológicas. De hecho, son re pocas las moléculas biológicas que son completamente lineales. Incluso las que son lineales tienden a formar estructuras después intrincadas. ¿Okay? Entonces, el entender cuál es la, digamos, la consecuencia de que las moléculas tengan esa estructura cíclica es tremendamente importante. ¿Ya? Entonces, de nuevo, estamos utilizando los alcanos, las moléculas más simples orgánicas que hay, para poder entender todo esto, pero siempre pongan el ojo en moléculas mucho más complejas. Podemos ver al final de la clase, ¿no es cierto? Digamos, versiones de moléculas complejas que tengan esta tridimensionalidad o que tengan estos ciclos, etc. Para que se vayan, digamos, vayan relacionando. Entonces, primero, uno de los problemas de tener algo cíclico
es que estoy agregando una tensión. Se le llama tensión angular o tensión anular, ¿ok? Que es una tensión del ciclo, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando la molécula está lineal, los enlaces están, podríamos decir, relajados, porque como tienen flexibilidad, ellos pueden llegar a una conformación que es la más estable y de más baja energía, porque no hay nada que le esté, digamos, restringiendo esa flexibilidad o esa libertad. Pero cuando yo cierro un ciclo, formo un ciclo, lo que va a suceder es que las moléculas van a tender a tener problemas para manejar esa libertad. Mientras más chico el ciclo, más contracción se produce en esa libertad y en esa capacidad de la molécula de tener una geometría ideal, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, piensen, por ejemplo, en el ciclo propano, que es un ciclo de 3 átomos de carbono. En un ciclo de 3 tenemos esencialmente un triángulo, ¿ya? Y los triángulos tienen enlaces de 60 grados. Por lo tanto, cuando yo tengo este triángulo, estoy llevando uno de los enlaces, ángulos de enlace del átomo de carbono, que es tetraédrico, a 60 grados, cuando la hibridación de tetraédrica, ¿no es cierto?, que tiene la geometría tetraédrica, CP3, tiene un ángulo ideal de 109. Entonces estoy metiendo una tensión. Entonces, de nuevo, el ejemplo del resorte, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy metiendo energía potencial. Entonces yo cierro esto, lo cierro y queda así apretado, con energía potencial ahí. Los compuestos cíclicos de ese tipo tienen una tremenda cantidad de energía potencial. Y cuando pueden reaccionar para poder abrirse, normalmente liberan esa energía potencial, ¿ya? Entonces se dice que este tipo de moléculas son menos estables que aquellas que son lineales, porque lo que estoy haciendo es guardar energía. ¿Okay? Con el ciclo butano ya tenemos un cuadrado que tiene ángulos más o menos de 90 grados, un poquito más, ¿no es cierto? Porque ya al haber cierto nivel de flexibilidad, no hace un cuadrado completamente plano, sino que tiende como a quebrarse un poquito el cuadrado. Ustedes pueden ver ahí que tiene como una forma. ¿Okay? Tratando precisamente de llegar a estos 109 al que quiere llegar, pero todavía le estoy comiendo parte de esa, y todavía hay una tensión ahí en los ciclobutanos. En los ciclopentanos ya la tensión disminuye considerablemente, y en los ciclohexanos son bastante estables. ¿Okay? Ciclopentanos, bueno, tanto los ciclos de 3, de 4, de 5 y de 6 son muy comunes en la naturaleza. Obviamente los de 3 son poquitos, los de 4 son un poquito más, pero los de 5 y 6 son tremendamente comunes, los de 7 también son menos comunes, pero están bastante. ¿Okay? Ciclos más grandes empiezan a ser menos comunes, aunque hay moléculas cíclicas muy grandes, pero tienden a ser menos comunes porque la probabilidad de que se ciclen empieza a ser menor. ¿Okay? Hay un tema termodinámico ahí. Por un lado, yo al cerrar, estoy aumentando la energía potencial, ¿no es cierto?, que es esencialmente entalpía ahí. Pero después, cuando yo tengo ciclos muy grandes, ¿no es cierto?, la probabilidad de que dos puntas de algo muy grande se junten en el espacio para formar un ciclo es muy menor, y por lo tanto eso es entrópicamente muy poco probable, ¿ya? Muy desfavorable, ¿ya? Entonces, que cerrar esos ciclos muy grandes se tiene que hacer de una manera biológicamente, digamos, guiada, y no simplemente de una reacción química. Cuesta muchísimo cerrar ciclos muy grandes, porque la cantidad de reacciones que se dan con la energía necesaria, con el ángulo correcto y todo, en dos puntas de algo muy grande, es muy improbable. ¿Okay? Entonces uno puede tener el balón ahí agitando por un año completo y no se genera nunca una molécula. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar el ciclo hexano con un cierto nivel de detalle, ¿ya? Precisamente como un modelo de cómo la flexibilidad de la molécula se ve afectada, ¿no es cierto?, por el ciclo, por la formación del ciclo. Piensen ahora, antes de que entremos en el ciclo hexano, piensen en el hexano lineal, es decir, la molécula de hexano que tiene 6 átomos de carbono uno detrás del otro. ¿Ya? También se conoce como N-hexano, para indicar de que es la forma lineal.
El N-hexano, imagínense, va a tener muchos enlaces intermedios, cada uno de ellos con sus posibilidades de enlaces alternados, ¿no es cierto?, de baja energía. Pero voy a tener muchas combinaciones. Entonces la cantidad de potenciales conformaciones que tiene un hexano es mucha. Pero cuando yo ahora lo comparo con el ciclo hexano, me doy cuenta que la formación del ciclo genera una disminución tremenda de la capacidad que tiene la molécula de moverse y restrinjo eso a un par de conformaciones que son de hecho de baja energía y que son posibles en términos prácticos y que son las que uno observa en la naturaleza, digamos, en términos reales. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un ciclo, tengo en la práctica dos opciones. Una es la opción silla, en donde lo que tengo son enlaces alternados precisamente de cada uno de estos grupos, que evidentemente ya sabemos, las formas alternadas son más estables, son de menos energía. Paréntesis, les estoy hablando de estabilidad, pero el concepto de estabilidad está relacionado con la energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo junto energía potencial, esa energía potencial, ¿no es cierto?, siempre va a tener la posibilidad digamos, liberarse, ¿ok? Y por lo tanto se hace poco estable tener algo con mucha energía, ¿ok? Algo de baja energía, que no tiene para dónde ir, ¿no es cierto?, se hace mucho más estable, porque si él trata de moverse para allá, aumenta su energía, vuelve. Va para acá, aumenta su energía, vuelve. ¿Cachai? Entonces, si yo tengo energía, ¿no es cierto?, que está, tengo una molécula que está en un estado, ¿no es cierto?, de más energía, él tiene la posibilidad de moverse justo para el lado en donde la energía baja y cambia de estado. ¿Ya? Eso significa que ese estado es menos estable que el estado de menos energía. Entonces, son inversamente proporcionales. A medida que yo aumento la energía, disminuye la estabilidad. ¿Okay? Se hacen más inestables. ¿Ya? Entonces, vamos a ir utilizando esos dos conceptos de más energético y de menos estable como sinónimos. ¿Okay? En la práctica, la energía es un concepto más abstracto, ¿okay? Porque es un número, ¿no es cierto?, es un valor. Pero podríamos decir que la estabilidad es un concepto un poco más aterrizado, es un concepto que tiene una consecuencia física. Ese estado tiene más probabilidades de cambiar en el tiempo, de que venga otra cosa y lo choque y lo rompa, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en una conformación silla tenemos los grupos alternados, y en una conformación tipo bote, yo trato de mover, de girar estos enlaces y obtengo una conformación en donde todos los grupos están de forma, digamos, eclipsada. ¿Okay? Y ustedes lo pueden ver aquí en esta forma tipo Newman. Aquí hay una forma tipo, digamos, de perspectiva, ¿no es cierto? Y aquí está la forma tridimensional. ¿Okay? Entonces, en la conformación tipo bote se produce un gran problema. Primero están todos alternados, lo que ya es malo, pero además los ángulos hacen de que los grupos que quedan en las puntas, ¿no es cierto?, tiendan a tratar de juntarse unos con otros. Aquí se pueden ver, están marcados aquí. A estas posiciones, después, ahora les vamos a dar un nombre, ¿ya? A estas posiciones que están en estas puntas de aquí se les conoce como axiales y se producen este tipo de interacciones, ¿ya? Y este tipo de interacción en la estructura tipo bote es muy grande y genera muchas complicaciones energéticas, aparte de las que ya la molécula tiene de por sí. Por lo tanto, súper mal la conformación bote y no es una conformación muy estable. ¿Ya? Vamos a ver después las energías para que podamos decir qué tan inestable es y qué tantas probabilidades tengo yo de encontrar una molécula en una estructura bote. ¿Okay? Recuerden que ese es al final el criterio que tengo para saber si algo es estable o no. Ahora, aquí hay un tema de trabajo personal. Yo les voy a mostrar qué significa cada cosa, pero esto es algo que ustedes tienen que aprender a hacer para poder manejar este tipo de moléculas. ¿Okay?
Dibujar un hexano, ¿no es cierto?, requiere de que ustedes dibujen dos líneas paralelas que están ligeramente, ¿no es cierto?, oblicuas, y después unirlas mediante estos enlaces, uno bajando, uno un poco más largo que el otro, y este también subiendo y después bajando. ¿Okay? Y eso les entrega a ustedes una perspectiva, una forma de perspectiva del ciclo, en donde lo que está por atrás es lo que está aquí arriba, y lo que está por delante está aquí abajo. ¿Okay? Entonces, en cierta manera, lo que están haciendo es que están viendo la molécula así, piénsenla que la están viendo así, y lo que hacen después es simplemente girarla así para poder verla con una cierta perspectiva desde arriba. ¿Okay? Y al hacer eso, la parte de atrás se ve un poco más encima y la parte de abajo, ¿no es cierto?, es la que está un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago este ciclo, que está aquí, me voy a dar cuenta que cada átomo de carbono en la práctica tiene dos opciones, ¿no es cierto? Después, para formar enlace. Hay dos opciones, hay dos grupos que son los que están formando el ciclo, pero hay otros dos grupos que quedan libres para formar enlaces con otros átomos. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que en cada punto tienen algo en común esos grupos. Hay grupos que tienden a tomar una orientación que es perpendicular al plano del ciclo. Es decir, si yo dibujo el ciclo es como medio doblado, ¿no es cierto? Pero si yo dibujo un plano que corta el ciclo, más o menos, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con grupos que o suben o bajan. ¿Ya? Y me voy a encontrar con otros grupos que tienden a seguir la misma orientación del ciclo. ¿Okay? Entonces este va así, como que tratan de seguir. Este también trata de seguir. Este trata de seguir, pero hacia abajo. ¿Ya? Este trata de seguir hacia atrás. Entonces, claramente yo puedo distinguir entre estos dos tipos de enlaces. Enlaces que van perpendiculares al plano del ciclo y grupos que tienden a tomar, ¿no es cierto?, la orientación del ciclo. A estos dos grupos los vamos a tomar como, o los vamos a conocer como grupos axiales o como grupos ecuatoriales, ¿no es cierto? Axiales porque están en el axis del plano, o ecuatoriales porque están en el ecuador del plano. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante porque la estabilidad de los grupos va a depender tremendamente de si están en una orientación axial o si están en una orientación ecuatorial. ¿Okay? Entonces, primero, dibujar bien. Segundo, saber qué grupo está en cada parte y que quede bien claro, súper claro. ¿Okay? ¿Qué cosas están mal? Les digo al tiro dibujando. Por ejemplo, si ustedes van a dibujar, digamos que ustedes van a dibujar un ciclo, dibujar un ciclo ahí. ¿Ya? Si ustedes me colocan un grupo así, eso está mal, al tiro. ¿Ya? Porque esto ni es ecuatorial ni es axial. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes dibujan, primero los axiales, y los axiales siempre van así, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Dibujan para arriba. Estas puntas que están para acá, esta siempre está para arriba, y la que está mirando hacia abajo tiene su punta hacia abajo, y después van alternados, abajo, arriba, abajo, arriba. Este lo pueden tirar más abajo, ¿no es cierto?, pero tienen que hacerlo así para que se vea que está por detrás del enlace. Para abajo, para arriba. Este está por delante de ese enlace. ¿Okay? Y después los ecuatoriales están, ¿no es cierto?, formando lo que falta de cada tetraedro en la práctica, ¿no es cierto? Si yo tengo un tetraedro aquí, me falta este de acá. Si tengo este aquí, me falta este de acá. Siempre con la perspectiva. Este tendría que estar como así. ¿Okay? Pero que claramente los axiales sean axiales y claramente los ecuatoriales sean ecuatoriales. ¿Okay? Y no como lo había dibujado yo, por ahí por el medio, que obviamente no tiene nada que ver. ¿Okay? Súper importante esto tienen que practicarlo. ¿Ya? No hay otra manera. Si no lo practican, después cuando lo quieran dibujar, no les va a salir. Las energías.
¿Ya? Vamos a terminar con el tema de las energías. ¿Cuáles son las energías en la práctica? Fíjense, tengo una forma tipo silla, ¿no es cierto? Pero para yo poder llegar, ¿no es cierto? Fíjense que tengo esta forma silla. Si yo empiezo a mover los enlaces, ¿no es cierto? Y trato de subir, esa silla, ¿no es cierto? Va a quedar en lo que se conoce como una media silla, pero que en la práctica es solamente un lugar de, digamos, podríamos decir, de paso solamente, ¿ok? De transición. Eventualmente voy a tener lo que se conoce como un bote torcido, ¿ya? Que en la naturaleza ustedes los van a encontrar en sistemas que son multicíclicos, es decir, cuando tenemos muchas veces más de un ciclo, por ejemplo, un ciclo de 5 unido a un ciclo de 6, por ejemplo, y ahí se pueden producir este tipo de botes torcidos y que uno los pueda observar, digamos. Pero en términos prácticos es muy poquito, porque si ustedes se fijan, está 5,3 kilocalorías por mol por encima de la forma silla. Y eso, si lo llevamos a la distribución de Boltzmann, es 0,00001% de probabilidad de que esté. ¿Okay? Entonces es una cantidad de energía muy alta. Después tenemos la forma bote. Y si ustedes se dan cuenta, la forma bote no es una conformación, sino que es más bien una transición, un lugar de transición. No es un mínimo de energía local. ¿Ya? Cuando pasamos del bote, podemos volver a otra forma de bote torcido que tiene la otra punta torcida, digamos. Finalmente paso a través de la media silla, que está aquí, que también es un lugar de transición, y eventualmente obtengo una segunda silla, que si ustedes se dan cuenta, simplemente tiene las puntas al revés. Es decir, la punta que antes estaba abajo, ahora está arriba, y la punta que estaba arriba, ahora está abajo. ¿Okay? ¿Y por dónde paso entre medio? Por el bote. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere cuando el bote está torcido? ¿Qué significa que la punta esté torcida? Es difícil mostrárselos porque es una conformación súper difícil de ver. Me voy a dar un tiempo en la semana para hacer una forma molecular para que la vean, ¿ya? Pero es un dibujo medio extraño. En la práctica es una silla que tiene un par de enlaces que no calzan exactamente, ¿okay? Están como doblados, podríamos decir, ¿ya? Pero es una conformación súper inestable en la práctica porque tiene una energía muy alta en relación a la silla. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de este gráfico? Primero que entiendan que para pasar de una silla a la otra se requiere una energía importante, 12 kilocalorías por mol. Eso es asequible a temperatura ambiente para la gran mayoría de las moléculas. ¿Okay? Las moléculas pueden pasar sin ningún problema de una silla a la otra. ¿Okay? Y en términos prácticos, como las sillas son muy de baja energía versus las otras conformaciones que existen, las conformaciones que nosotros vamos a considerar como estables y que son las que tienen sentido físico, que después eventualmente explican propiedades, ¿no es cierto?, para adelante, porque al final de cuentas todas las conformaciones son las responsables de cómo la molécula se comporta macroscópicamente. ¿Okay? O sea, si la molécula está de una cierta manera en términos atómicos y moleculares, eso después se va replicando y eventualmente yo obtengo una propiedad macroscópica, ¿no es cierto? Como puede ser una actividad biológica, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso como que se amplifica. Entonces en la práctica lo que nosotros hacemos es considerar solamente a las dos conformaciones sillas de un ciclo hexano como las conformaciones válidas y que realmente tienen sentido considerar porque el resto está muy energéticamente por encima de esas dos sillas. ¿Ok? Como les digo, ¿cuándo se observan este tipo de sillas torcidas? Cuando aparte del ciclo existe algo más que está restringiendo el movimiento. Y eso se da casi exclusivamente cuando ustedes tienen el ciclo de 6, que además está unido a otro ciclo que tiene su propia conformación. Y eso tiende a constreñir la forma de la silla. ¿Okay? Especialmente cuando el otro ciclo es un ciclo de tipo aromático, que tiene una planaridad que es muy difícil de romper.
¿ya? Entonces, en la práctica, un ciclo aromático como un benceno es plano porque es plano, ¿no? Y no hay forma de sacarlo de esa planaridad porque la energía necesaria es altísima, mucho más alta que esta. Y por lo tanto, el otro ciclo se tiene que adaptar a que esos enlaces van a estar como están, ¿no? ¿Okay? Y eso genera estas sillas que no son sillas y que se conocen como sillas torcidas o botes torcidos. ¿Okay? Pero como les digo, al final son casos muy específicos, así que no hay por qué preocuparse. Entonces, resumen, raya para la suma, lo importante es que el ciclohexano, cuando lo analizamos, lo consideramos como dos potenciales conformaciones, ¿ya? Y son estas dos sillas. Y que estas dos sillas son interconvertibles a temperatura ambiente una en la otra. Eso es el resumen, podríamos decir, de cómo se comportan las conformaciones en un ciclo de 6. ¿Okay? ¿Vale? A este proceso, y con esto termino, a este proceso le llamamos ring flip, ¿ya? O vuelta de anillo, podríamos decir. ¿Okay? Que es no confundir con girar. ¿Ya? No es una vuelta en el sentido de tomar la molécula y dar la vuelta, ¿okay? Sino que genera un cambio en la estructura del ciclo que es de los ángulos de enlace. ¿Okay? Entonces, tremendamente importante, cuando yo paso de una silla a la otra, ustedes siempre tienen que pensar en este paso por un bote. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es tomar este grupo de aquí, subirlo, pasar por la estructura bote en donde estos dos carbonos están mirando al mismo lado, y después tomando esta otra punta y bajándola. Entonces, mucho ojo con la numeración. Fíjense que ahora este 1 está aquí abajo y este 4 está aquí arriba. Y los números de los que están adelante y los que están atrás, ¿no es cierto?, siguen siendo los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si yo tomo esta molécula y la doy vuelta? O la giro así. ¿Ya? Si yo hago este giro, ¿no es cierto? También voy a obtener una molécula en donde esta punta de aquí también está acá abajo y esta punta de aquí queda acá. Pero la numeración va a quedar al revés porque los grupos que están aquí adelante, cuando yo tomo la molécula y la doy vuelta así, todos los grupos que están por delante quedan por atrás. Y todos los grupos que están atrás quedan adelante. Entonces todos estos números de aquí tendrían que estar acá. Entonces si yo doy vuelta a esta molécula simplemente, lo que voy a hacer es tener una numeración que sería 1, 2, en realidad sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y eso no es lo que estamos haciendo. Ese giro no involucra el cambio de ningún ángulo del láser, de un ángulo diedro. ¿Okay? Simplemente estoy tomando la molécula y la estoy girando. ¿Okay? De ahí que sea tremendamente importante que traten de utilizar algún tipo de software molecular o algún tipo de modelo físico también, que también existen. Yo tengo uno por ahí, lo tengo que buscar para armarlo y mostrárselo, a ver si se los puedo mostrar mañana, que digamos, para que ustedes se vayan dando cuenta de estas cosas, ¿ya? Y de aquí para adelante les va a pasar esto, que se van a romper la cabeza ahí tratando de ver esto en 3 dimensiones, porque yo les voy a tomar esta molécula y se la voy a girar para acá, pero miren la de arriba, pero miren la de abajo, y es como es algo que ustedes no están acostumbrados a hacer y requiere de cierta training para ir aprendiendo a hacerlo. ¿Okay? Entonces, y ahora sí, para terminar, fíjense lo que sucede cuando yo tengo un grupo que está en una posición y yo cambio de una forma silla a la otra. Los grupos, por ejemplo, si me enfoco en el carbono 1, cuando yo este carbono 1 baja y el carbono 4 sube, ese carbono 1 tenía un grupo axial y tenía un grupo ecuatorial. Y estaban así, ¿no es cierto? Pero cuando yo tomo esta punta y la tiro hacia abajo, el grupo que estaba axial queda ahora en el plano del ciclo y queda ecuatorial. Y el que estaba ecuatorial queda perpendicular, mirando hacia abajo en el ciclo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Todos los grupos, y eso le sucede a todos los grupos axiales, ¿no es cierto?, se convierten en ecuatoriales.
¿Ven? Todos los triangulitos, los que antes eran triangulitos, aquí ahora son triangulitos, pero son ecuatoriales. Y todos los axiales son ecuatoriales. Y todos los ecuatoriales, que son estos circulitos, se convierten en axiales. Ahora quedan todos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si esto ahora yo lo llevo a una molécula como el metilciclohexano, que es un ciclohexano que tiene un grupo metilo, y coloco al grupo metilo en una orientación ecuatorial, cuando doy vuelta a esto, esta punta sube, esta punta baja, aquí hay un hidrógeno que yo no estoy viendo, que es este hidrógeno que está hacia arriba, cuando lo miro hacia abajo, ¿no es cierto? Este metilo queda hacia abajo y el hidrógeno queda ecuatorial, ¿no es cierto? Estas son dos conformaciones del metilciclohexano, ¿ya? Y entonces, cada vez que tengamos un ciclohexano, voy a tener dos conformaciones. Cuando el ciclohexano está solo, está pelado, digamos, no hay distinción entre una conformación y la otra porque los hidrógenos son indistinguibles. Pero cuando coloco un grupo, sí puedo ver que ese grupo terminó en una orientación distinta. Ambas conformaciones tienen energías potenciales diferentes, porque los grupos están mirando para diferentes lados. Y lo que sucede es que los grupos que son ecuatoriales tienden a estar más lejos de los grupos cercanos, mientras que los grupos axiales tienden a encontrarse con los otros grupos axiales que también están mirando en la misma orientación que ellos. Siempre van a haber 3 axiales mirando hacia arriba y 3 axiales mirando hacia abajo. Entonces, este axial se encuentra con este axial de acá y con este axial de acá, que en este caso son hidrógenos. Pero esa interacción igual sucede. Y no sucede cuando el ecuatorial está mirando hacia allá, porque hacia allá no hay nadie. ¿Ya? Estos de aquí están mirando para acá, estos de aquí están mirando para allá. Es decir, se aleja un poco de los demás grupos y por lo tanto es lo más estable dentro de lo posible. ¿Okay? Raya va la suma. Siempre voy a preferir tener grupos voluminosos en lugares axiales que en lugares, perdón, ecuatoriales que axiales. ¿Okay? Y cada vez que yo hago un análisis de qué conformaciones son las potenciales de una molécula, yo tengo que hacer ese análisis de cuáles son las potenciales conformaciones de un ciclohexano en términos de las dos formas silla y en términos de los grupos que las componen. ¿Okay? Eso. ¿Dudas? ¿Ninguna duda existencial de ningún tipo? Sí, profe, yo. Dígame. Como que no logro ver bien el giro que se hace en la molécula, porque quedaría como vertical, ¿o no? Es que, ¿cuál giro? Porque acuérdense que este no es un giro. ¿Ya? Esto O sea, como es la traslación. la traslación, mírala aquí. ¿Ya? Yo tengo esta punta, que es este carbono de aquí, y tengo esta otra punta, que es el otro carbono, el 1 y el 4. Y lo que yo hago es esto, tomar ese carbono de aquí, subirlo, pasar por la forma bote, y después el otro, bajarlo. ¿Ok? Entonces, la numeración, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue siendo la misma aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y lo que están cambiando son estos ángulos. ¿Ya? Aquí tengo un ángulo y aquí tengo el otro ángulo. Y cada uno de estos, si yo empiezo a mirar cada uno de esos ángulos, voy a ver esas pequeñas diferencias. ¿Okay? Y esas diferencias hacen que la molécula tenga dos moléculas que parecen iguales porque ambos siguen siendo sillas, pero cuando yo coloco un grupo para distinguirlas, me doy cuenta de que no son lo mismo, porque como al tomar estas puntas, los grupos que están aquí cambian de orientación, entonces si yo tengo un grupo que está ecuatorial aquí, este grupo se convierte en axial acá. Entonces estas dos conformaciones no son lo mismo. ¿Okay? ¿Se entiende? Ya, profe. Gracias. Ya. Mañana yo le voy a buscar, que ojalá lo tenga aquí, aunque a lo mejor puede que me conecte de la U. Tengo por ahí un modelo molecular para poder armar las moléculas, se las puedo mostrar así aquí, o tratar de mostrarles que en el computador no se puede hacer ese movimiento. ¿Okay? Entonces, pero sí en físico, sí, uno puede tomar una estructura de ciclos de 6 y girarla para que quede en la orientación correcta. A ver, aquí tengo los armo así como rapidito, espérense.
Tengo que buscar ahí los carbonos. Uno, dos, tres, cuatro. 5. 6. Ahí está. Aquí tengo el ciclo de 6, ¿ya? Pero le voy a dar forma de silla, ¿ya? Ahí tiene la forma de silla, ¿eh? Le voy a colocar un par de grupos, así, con patitas. Así, ¿ven? Entonces, a ver, tengo... Pongamos patitas, ¿no? Voy a colocar un oxígeno ahí, para que vean. Y acá abajo le voy a colocar un nitrógeno. Entonces, ahí tienen un ciclo. ¿Ven? Entonces, el carbono que está aquí, yo lo tengo con un oxígeno en posición axial, y el carbono, que sería el carbono 4, por dar un ejemplo, está en posición ecuatorial. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el ring flip? Primero, por ejemplo, el de abajo, lo giro hacia arriba. ¿Ven? Y ahora lo que tengo es una forma tipo bote. ¿Okay? Voy a colocar así. Ahí. ¿Ven? Ese es el problema del bote, que los dos grupos están uno encima del otro. ¿Okay? Ahora, para formar el otro ciclo, ¿no es cierto? Este lo subí y ahora este yo lo puedo bajar. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, ahí está. Entonces este de aquí, ahora que antes era ecuatorial, está axial, y este que era axial, ahora está ecuatorial. ¿Okay? Entonces, cuando lo tengo con la punta así, está así. Cuando lo tengo con la punta así, está así. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, el green flip no es un flip, no es un movimiento así, sino que es un movimiento de enlaces. ¿Okay? Ahora, eso es lo que les mostraba yo un poquito antes. Cuando yo tengo una molécula así, por ejemplo, uno puede confundirse con este giro. Porque claro, yo tengo una punta hacia abajo y una punta arriba. Si yo la giro, sigo teniendo la punta arriba y la punta abajo en puntos distintos. Entonces pareciesen ser los dos ciclos, como si yo hubiese movido los enlaces, pero no moví ningún enlace porque la molécula estaba exactamente donde mismo. Pero los grupos que ustedes tienen aquí adelante, si yo hago ese movimiento, quedan aquí atrás. Y los que estaban atrás, ¿no es cierto? Que estaban acá atrás, quedan ahora aquí adelante. ¿Okay? Entonces la numeración cambia, o los átomos quedan en distintos lugares. Mientras que cuando yo hago esto, cuando yo hago estos movimientos y giro así, no estoy en ningún momento cambiando la orientación de los átomos, digamos, en la estructura de carbono. ¿Okay? Entonces, esa distinción es importante de hacer, ¿vale? Voy a dejarlo armadito para ver si lo usamos mañana. Ya, chicos. Ahora, esto es práctica, mirar, tratar de entender, que les aparezca la duda, etc. Todavía no llegamos a una parte en donde ustedes puedan
manejar un poco la cosa. Vamos a empezar a hacer, ya la próxima clase nos vamos a dar cuenta de cuáles son los potenciales ejercicios que se pueden dar en base a este análisis. ¿Okay? Y con eso ustedes ya van a poder tener un poco digamos, de feeling con que si están entendiendo o no están entendiendo, o qué no están entendiendo, etc. ¿Okay? Porque ahora está todo muy en el aire, pero ya mañana vamos a empezar a hacer un par de ejercicios que podrían ya dilucidarles si es que están entendiendo o no están entendiendo. ¿Ya? Eso, chicos. Si no hay más dudas, estaríamos para mañana. Vale, profe. Muchas gracias. Se vio de harto su ejemplo, me gustó. Ya. Sí, profe, quedó más claro. Muchas Sí, gracias. pues, no sé. Esto los venden igual, pero yo me acuerdo que lo compré en un congreso. Pero no son muy comunes y no son muy baratos tampoco. Pero para este tipo de cosas sirve harto, porque uno aprende harto así moviendo estas cositas. Pero por último tienen el software molecular que también les permite mover, girar y hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos mañana entonces. Vale, profe. Bueno, Gracias, que esté profe, que bien. esté bien. Chao, Vale, profe. Chao, profe. Chao, profe. chao, chao.